Bienvenidos a este nuevo vídeo. Yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a consultar datos y fotografías en Excel, ¿ok? Yo ya tengo el ejercicio funcionando. Lo que vamos a hacer, como siempre decimos, es primero probar, ver qué es lo que hace esta hoja de cálculo Excel y luego vamos a pasar a crearlo desde cero y paso a paso. Bien, quiero que observen que acá tengo una fotografía, por acá tengo los datos, el código, nombre, apellido, edad, dirección, teléfono y correo. Estos datos obviamente pueden variar de acuerdo a tu necesidad, pero acá lo más importante, miren, quiero que observen acá, tenemos una barrita, miren, hay una barrita horizontal en la cual nosotros podemos pasar, miren, las fotografías. Si damos un clic a la derecha, quiero que observen que ya cambió de fotografía y así sucesivamente podemos ver todos los empleados que tenemos, bueno, en la data de este Excel. No solamente puede ser para mostrar fotos del personal, también puede ser para mostrar tus productos y tu Excel se vea más dinámico, ¿ok? Se vea más interesante. En caso de que no exista el registro, te salta una ventanita, miren acá una ventanita, no hay imagen, aceptas y te salta cualquier imagen que tú desees que indique que no existe el registro, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Todo puede variar de acuerdo a tu necesidad. Bien, vamos a comenzar con esto. Lo primero que vamos a hacer es crear, miren, es crear una carpetita en tu computadora, ¿ok? De preferencia en el disco C, para que sea más rápido. Miren, en tu escritorio, clic derecho, nuevo y le damos en carpeta. Aquí yo voy a guardar las carpetas donde voy a alojar las imágenes, porque necesitamos trabajar con imágenes. Yo voy a poner acá fotografías empleados, por ejemplo, ¿no? Fotografías empleados, presiono enter, ¿bien? Aquí es donde yo voy a guardar mis fotografías. Las fotos ya lo tienen que tener recortado. En caso de que no lo tengan, acá también te voy a enseñar, pero quiero que observes que yo acá ya tengo, miren, vamos a trabajar con las mismas. Vamos a trabajar con las mismas y le voy a poner acá. Esto tú lo puedes descargar, no hay ningún problema. Te voy a enseñar a agregar más imágenes y también del mismo tamaño para que no se deforme a la hora que estamos mostrando. Bien, pero vamos por partes. Vamos primero a crear el Excel. Yo voy a crear un Excel. Miren, voy a crear un Excel. Acá lo tengo. Acá lo tengo. Y vamos a guardarlo habilitado para macros. Primero un clic en archivo, guardar como. Le damos en examinar y acá vamos a guardarlo en escritorio, ¿ok? Todo en escritorio. Vamos a ir a archivo, escritorio y le voy a poner por acá, miren, le voy a poner por acá, a ver qué le podemos poner, BD empleados, por ejemplo, ¿no? En tipo, lo más importante, ponerle libro de Excel habilitado para macros. Le damos en guardar. Y ahora sí, vamos a comenzar, ¿ok? Vamos a trabajar con un zoom. Quiero que observes. Acá, miren, bueno, yo estoy trabajando con 110. Entonces, vamos a trabajar con 110. Bien. Primero, vamos a hacer funcionar la fotografía. Y luego, vamos a ponerle un poquito más de estilo como lo estás observando. Bien, primero vamos a trabajar así, sin tanto estilo. Bien. Lo primero que hacemos es insertar. Miren, vamos a ir a la pestaña insertar, vamos a ir a formas y vamos a insertar, miren esta forma elipse, damos un clic acá y le hacemos, miren, presionando la tecla shift, miren, si no presionan la tecla shift se deforma de tal manera, ok, pero si presionamos la tecla shift, miren, el alto y el ancho siempre se mantienen, ok. ¿Cuál es la tecla shift? Miren, la tecla shift es esta, ok, la flechita que está a la izquierda mirando hacia arriba, ¿ok? Miren, acá lo tenemos, esta flechita. De esa manera el círculo no se pierde. Para que mantengan el mismo orden, para que mantengan, se podría decir, la misma posición, yo les voy a decir en qué celdas estoy trabajando. Miren, yo estoy trabajando primero en la celda F, miren, en la F20, ¿ok? Nos vamos a situar aquí, en la F20. Desde aquí vamos a trabajar, ¿ok? Miren, del color amarillo.
la F20. Aquí nosotros vamos a poner nuestros datos, código, vamos a poner nombre, vamos a poner apellido y vamos a poner edad. Ok, más adelante, más a la derecha, nosotros también vamos a agregar más datos. Miren, vamos a trabajar en la columna K, y en la misma fila. Ok, acá, ¿no? Acá vamos a poner dirección. Miren, vamos a poner teléfono y por acá vamos a poner el correo. Bien, a ver, ¿qué más? Me parece que ahí está bien. Y le vamos a agrandar, yo le voy a agrandar eso para que se vea. Le voy a poner, a ver, 26 de alto, ¿ok? Le estoy poniendo 26 de alto acá, ¿ok? 26 de alto. El tamaño del texto, ¿bien? El circulito siempre va a estar por acá. Y ahora, miren, ahora a este circulito le vamos a dar 2 veces clic. Vamos a ir a formato de forma y le vamos a dar un contorno para que se diferencie, ¿ok? Podría ser, miren este, el tercero, oscuro 25%. Nuevamente contorno de forma, grosor y le vamos a dar más grosor. Ok, miren, podría ser, lo voy a dejar acá, miren, antes de los 6 puntos acá. Ok, un clic y lo dejamos acá. A este le vamos a agregar, miren, a este le vamos a agregar, a ver, a este le vamos a agregar un nombre. Le vamos a dar 2 veces clic al circulito, 2 veces clic al circulito. Y acá a la izquierda, quiero que observes que tiene un nombre. Miren, se llama elipse. A este tú le tienes que asignar un nombre, porque aquí es donde vamos a cambiar la imagen. Y el nombre se le asigna acá a la izquierda, al cuadro de nombres que dice. A ver, ¿qué le podríamos poner? Yo le voy a poner fotografía. Ok, miren, le estoy poniendo fotografía sin tilde y no tiene ninguna mayúscula. Ok, o solamente foto, más simplecito. Ok, foto. Luego que escribes foto, presionas enter. Ok, si quieres saber si verdaderamente tiene ese nombre, le das un clic nuevamente en el elipse y a la izquierda tiene que aparecer el nombre que tú le acabas de aplicar. ¿Ven? Todo bien. Ahora, esta hoja, ¿cómo se va a llamar? Esta hoja, 2 veces clic, se va a llamar, a ver, ¿qué podríamos ponerle? Empleados le voy a poner, ok, enter. Acá, miren, acá voy a crear otra hojita y le voy a poner BD de base de datos. Bien, ahora sí, lo que vamos a hacer acá es crear, miren, voy a acercar un poco, vamos a crear la tablita donde se van a almacenar todos nuestros datos. Para lo cual tiene que tener un código, a ver, vamos a poner, tiene que tener un código, tiene que tener un nombre, tiene que tener apellido, tiene que tener edad, tiene que tener, a ver, por acá, a ver, nombre, apellido, vamos a poner acá nombre y apellido, ¿ok? Para que no se compliquen luego, ¿ok? Nombre y apellido. Vamos a concatenar el nombre y apellido para que les aparezca en una sola celda. Luego de eso vamos a poner edad, vamos a poner dirección, vamos a poner teléfono, vamos a poner correo y por último vamos a poner una imagen, ¿ok? La imagen que se va a mostrar. Luego de eso seleccionamos todo, nos vamos a la pestaña insertar y le damos un clic acá en tabla. Clic en tabla y les va a saltar esa ventanita y acá vamos a activar el check. La tabla tiene encabezados. Le damos en aceptar y acá a la izquierda quiero que observes que dice nombre de tabla. Le podríamos poner un nombre. A ver, ¿qué nombre le podríamos poner? Tabla 1, tabla... Le voy a poner datos. Todo minúsculo, ¿ok? Datos, minúscula. Presiono enter. Bien, ahí lo tenemos. Para prueba, yo voy a copiar, miren, para prueba yo voy a copiar estos datos para no estar creándoles, ¿ok? Lo voy a copiar, selecciono todo y copiar. Vamos a venir acá, miren, y lo voy a pegar, ¿ok? Pegado especial, valores. Luego al final vamos a agregar, miren, al final vamos a agregar más registros para que sepan cómo funciona, ¿ok? Pero para, se podría decir... no aplicar mucho tiempo en este ejercicio, estoy copiando y pegando. Bien, ahí está el código, el nombre, el apellido, miren, acá está todo junto, la edad, la dirección, teléfono, un correo cualquiera y la imagen. Acá la imagen, miren, esta imagen .jpg es la misma que tenemos acá. Miren acá, por ejemplo, el 001, clic derecho, si le damos en propiedades,
es la misma imagen, ok, miren, acá lo tenemos, miren, ahí dice 001, pero al final su extensión es .jpg, así se llama la imagen, ok, .jpg. ¿Ven? Es por eso que al final tiene como referencia su imagen que lo estamos observando. Al final vamos a pasar a crear una imagen más. Bien, vamos ahora sí a hacerle funcionar esto. Miren, le voy a hacer un poquito más ancho acá. No se preocupen si se deforma. No se preocupen, miren, para que no se deforme, para que vuelva a su normalidad. 2 veces clic. Le damos acá en formato de forma. Y acá le vamos a dar el mismo ancho, ¿ok? Si es 8, acá también el ancho 8. 8 alto y 8 alto y 8 ancho, enter. Bien, ahí lo tenemos. Voy a cambiarle de color. Va a estar acá. Miren, le voy a pintar de otro colorcito donde se va a rellenar, ok, lo mismo acá, lo ponemos, miren, lo ponemos de otro color, y ya lo tenemos, ok. Acá el código es el único que se puede escribir, o también podemos usar la barra horizontal que le encontramos acá. Miren, la barra horizontal lo podemos encontrar en la pestaña programador, insertar, y miren, podríamos utilizar esta, ok, barra de desplazamiento, acá, miren, barra de desplazamiento, en controles de formulario, barra de desplazamiento, y lo dibujamos donde queremos que vaya, por ejemplo acá, miren, ahí está mi barrita de desplazamiento. Bien, lo tenemos ahí. En caso de que a ti no te aparezca esta ventanita que dice programador, lo puedes activar, lo puedes insertar. ¿Dónde está? Miren, ojo, de acuerdo a la versión del Excel que tengas, puede que te aparezca desarrollador. Desarrollador o programador es lo mismo, pero si no te aparece ninguna de las dos, nos vamos a la pestaña archivo, nos vamos abajo a opciones, a la última opción, mire, opciones, un clic, y les va a saltar esta ventanita que estamos observando. Luego, en la mano izquierda lateral tenemos personalizar cinta de opciones. Un clic acá, y a la derecha, miren, a la derecha tienes que buscar esta opción que dice programador o desarrollador. Le das un clic, le activas y aceptas, y ya te va a aparecer arriba en las pestañitas, ¿ok? De esa manera insertar, y te vas a insertar tu barra de desplazamiento horizontal, que acá está, ¿ok? Vamos a hacer funcionar esta barrita de desplazamiento. Miren, le vamos a dar un clic derecho, le vamos a dar donde dice formato de control, y tú vas a venir, miren, donde dice vincular con celda, vas a dar un clic acá y le vas a dar un clic al código, ok, un clic acá y un clic al código que estás observando ahí. Le damos, miren, acá, valor mínimo, o sea, lo mínimo que puede bajarse hasta el número 1. Lo máximo, esto ya va a depender de cuántos registros tengas. Si tienes muchos registros, le puedes dar un dato, por ejemplo 1000, 2000 aproximadamente, ¿no? En mi caso no hay muchos, así que le voy a poner 7, por ejemplo, ¿ok? Un aproximado nomás. Incremento siempre tiene que estar 1. Y le damos en aceptar. Miren, de esta manera, si mueven, este numerito ya empieza a cambiar. ¿Ok? Mira, bajas, derecha, izquierda, ¿ok? Le voy a poner más a la izquierda. O al centro, ¿ok? Y ahora sí. Ahora lo que me faltaría es poner una fórmula para que este código busque en esta base de datos, ¿ok? Yo voy a ponerle la imagen acá arriba. Miren, acá arriba lo voy a poner como referencia para que lo noten. Bien, vamos primero con el nombre. Ponemos igual, llamamos a la función buscar v. Valor buscado va a ser el código. Punto y coma. ¿Dónde lo voy a buscar? ¿Se acuerdan? El nombre de la tabla le puse dato. Miren, ahí está, datos. Ahí está, miren, le puse datos y lo tengo ahí. Punto y coma. Columna, miren, nombre es columna 2. Punto y coma, falso. Y cierro paréntesis, enter. Miren, el nombre de la tabla, esta tabla, si doy un clic en cualquier parte de la tabla, me voy a diseño de tabla. A la izquierda, miren, ahí está el nombre de la tabla, dice datos. La columna comienza desde acá, miren, código es columna 1, nombre columna 2, apellido columna 3, nombre y apellido columna
4, 5, 6, 7, 8, 9 y así sucesivamente. Miren, es lo mismo si tú pones igual buscar V, valor buscado va a ser el código, punto y coma, miren, matriz de búsqueda, puedes ir acá a BD, lo seleccionas, miren, lo seleccionas y acá también te va a aparecer, miren, datos, pero ya te aparece todo, ¿no? Que es prácticamente lo mismo. Punto y coma, el indicador de columna, como es apellido, ahora va a ser el número 3. ¿Por qué? Porque está en la columna 3, ¿no? Comenzando desde el código. 1, 2, 3. Punto y coma, falso. Cierro paréntesis, enter. Y ahí lo tengo. Ya tengo nombre, apellido. La edad, miren, la edad está en la columna 1, 2, 3, 4, 5. En la columna 5, ¿ok? Igual, buscar V. Valor buscado va a ser este. En la tabla datos, punto y coma, columna 5, punto y coma, falso. Cierro paréntesis, enter. Miren, puedo copiar también el buscar V, control C. Y me voy a dirección, control V. Y acá le cambio al número 6 nomás, ¿no? Acá, número 6, enter. Acá, 2 veces clic, control V. El siguiente que sigue, la siguiente columna que sigue es la 7. Y acá, control V, la siguiente columna que sube es la 8 y enter. Y ahí lo tenemos. ¿Ok? Ahí están. Miren, ahí está. Ya lo podemos observar, ¿no? Si pasamos, miren cómo van cambiando los datos. Acá también le vamos a poner un poquito más grande. Y a la izquierda. Bien, miren cómo van cambiando los datos. Ahí lo tenemos. Y con con estos botoncitos podemos bajar y subir. Bien, ahora sí, vamos a cambiar. Miren, ahora sí, podríamos cambiar ya lo que vendría a ser la imagen. Ok, vamos a cambiar la imagen. La imagen, miren, ojo, la imagen lo vamos a hacer. Lo voy a tener más acá. La imagen lo vamos a hacer netamente con programación. En realidad es sumamente sencillo este código. Lo pueden copiar y pegar. También les voy a dejar en la descripción este código para que lo copien y lo peguen así rápidamente. ¿Ok? A ver. Sí, no se olviden que este se llama foto. Bien, este se llama foto. Ahora sí, vamos a pasar a crear el código. Miren, ¿cómo creamos el código? Vamos a ir acá a empleados, pero ojo, acá nos acaba de faltar lo que vendría a ser el nombre. Bien, yo le voy a poner el nombre en una de esas columnas, por ejemplo acá. Miren, vamos a poner el nombre acá, o más acá podría ser, sí. Yo le voy a poner acá el nombre, ¿ok? El nombre completo, igual, buscar V, valor buscado, punto y coma, matriz, no se olviden, datos, punto y coma, indicador de columna, creo que es la 3, y falso. Enter. No, era la 4 o la... A ver, la 4, sí, la 4. Bien. Sí, miren, la columna 4 es esta. 1, 2, 3, 4. Donde están los dos nombres juntos. ¿Ok? Esto es lo que estoy mostrando acá. Y esto es lo que más grandecito se ve en realidad. Miren, a ver, está muy grande. Creo que ahí. Bien. Este círculo, no se preocupen todavía. Al final le vamos a poner con el mismo alto y con el mismo ancho. Bien, ahí lo tenemos. A ver. Creo que está bien. Sí, creo que está muy arriba. Pero ya lo arreglamos a medida que vamos avanzando. Bien, ahora sí. Miren, si cambiamos, también cambia el nombre. Acá arriba. Este le vamos a poner otro color. Miren, también cambia el nombre. Sí, ¿no? Ahora lo único que nos faltaría es cambiar la imagen. ¿Ok? Acá, este circulito, lo que más nos interesa, ¿no? Vamos a ir ahora sí a la programación, a la macro. Vamos a ir a empleados, le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar en ver código. Pero antes, miren, antes vamos a cerrar esto para que no se confundan, ¿bien? Tiene que quedar igual como estamos observando, ¿bien? Vamos a cerrar esto, miren, vamos a cerrar esto, le vamos a dar en guardar. Y vamos ahora sí a la programación. En empleados, clic derecho, ver código. Acá les va a saltar esta ventanita de Visual Basic. Y a la izquierda, miren a la izquierda, acá les va a saltar una carpetita que dice Excel objetos. Aquí están todas las hojas, miren las dos hojas, empleado y BD. Lo que vamos a hacer es crear un módulo para poder poner nuestras macros en ese módulo. Bien, vamos a ir acá arriba, miren, donde dice de archivo, abajo, acá hay un icono, damos un clic y le damos en módulo.
Bien, aquí vamos a crear una macro. Vamos a poner, por ejemplo, mostrar imagen, miren. Así como están observando, mostrar imagen. Pueden ponerle mayúscula, minúscula, como ustedes desean. Pero toda macro comienza con sub. Se escribe sub y cerramos y abrimos. No, abrimos y cerramos paréntesis. Y presionamos Enter. ¿Ok? Miren, yo podría poner un mensajito acá. MSG Box es un mensajito, abro paréntesis. Y dentro de ello voy a poner aquí estoy. Por ejemplo, ¿no? Miren, y esta es la macro que acabo de crear. Y lo único que estoy haciendo es ponerle un mensaje. Que se escribe MSG Box, abres paréntesis, comillas y pones dentro de las comillas el texto que quieres que te aparezca. Voy a cerrar esto y acá, miren, acá a esta barrita horizontal le doy clic derecho y le doy asignar macro, asignar macro. Aquí va a aparecer la macro que tú acabas de crear, la macro que nosotros acabamos de crear, que se llama mostrar imagen. Lo selecciono y lo acepto. Miren, la macro, si doy un clic, siempre me va a saltar este mensajito, miren, que yo le puse, aquí estoy. Eso quiere decir que la macro está funcionando perfectamente, ¿no? Ahí lo tenemos. Vamos a ver nuestra macro nuevamente. Clic derecho, ver código. Y acá está, miren, acá está en el módulo 1, dos veces clic. Bien, lo que vamos a hacer es primero crear una variable que le vamos a llamar la ruta de la imagen. Ruta imagen. Esta palabrita que se llama, que le denominamos variable, va a almacenar toda la ruta donde se encuentra la imagen. Para ello le vamos a dar igual y esto nosotros lo vamos a poner entre comillas. Aquí viene algo muy importante, miren, algo muy importante. Esta ruta que tú tienes acá le vas a copiar, miren, fotografía empleados. Yo le voy a poner empleados nomás, empleados, para que no sea muy largo, empleados. Le doy dos veces clic, miren, y acá están. Yo voy a copiar esta ruta que está acá arriba, miren, empleados, le doy un clic acá, a la derecha, miren. Le doy un clic a la derecha en la zona blanca de empleados y tiene que aparecerme toda la ruta que estás observando acá. Esta ruta yo le voy a dar clic derecho y le voy a dar copiar. Ok, clic derecho, copiar. Y vamos a venir acá y le vamos a pegar entre las comillas, miren, le vamos a pegar ahí, en el medio de las comillas. Lo pegamos y acá está empleados. Lo que vamos a hacer es poner un slash invertido, que es el mismo que está a la izquierda. Copiamos y pegamos. Y aquí va el nombre de la imagen. Por ejemplo, 001.jpg. 001.jpg. Es el nombre de esta imagen, miren, acá. 001.jpg. Eso le estoy poniendo aquí, miren. Ahí ya tengo la imagen 001.jpg. Y luego de eso nosotros tenemos que insertar esta ruta en nuestro elipse, ¿no? En nuestro elipse. A ver, vamos a hacerlo más pequeñito. Nuestro elipse. No se olviden que este elipse se llama foto. Ahí está, foto, se llama foto, ¿ok? Entonces la forma se llama foto. Venimos acá y le vamos a decir en la hoja activa, que es active sheet. En la hoja activa, punto, y le vamos a poner acá de la forma, ¿ok? Shape. A ver, sí, acá le escribí mal. Active sheet punto shapes, ¿ok? Punto shapes. Ahí lo tenemos, miren. En la forma de la hoja activa, ¿cuál es el nombre de esta forma? Miren, le pusimos foto. Cerramos comillas, cerramos paréntesis. Luego vamos a rellenarlo. ¿Y cómo lo rellenamos? Con la propiedad fill, ¿ok? Pero, punto, vamos a llamar a user picture, y le vamos a dar, ¿con qué le vamos a rellenar? Miren, ¿con qué imagen le vamos a rellenar? Con esta imagen que tenemos acá, ¿ok? Lo copiamos y lo pegamos y nada más. Creo que ahí está bien, me parece que ahí está bien. Miren, active, sheet, shape, foto, fill, user picture. Sí, me parece bien. Miren, en la hoja activa, en la forma de la hoja activa que tiene el nombre foto, punto, rellenamos
y con la propiedad user picture, que vendría a ser el nombre de la imagen, o la ruta de la imagen, perdón. Toda esta ruta, ¿ok? Vamos a ver si funciona. Y al final ponemos un MSG Box. Miren, al final ponemos un mensajito para saber que estamos ahí. A ver, cambia imagen, vamos a poner, cambia imagen, miren. Un mensajito estamos poniendo. A ver, vamos a guardar. Y ahora sí, si yo le doy un clic acá, debería ya aparecerme la imagen. Miren, un clic, acepto y ya está la imagen ahí. Ok, miren, un clic, acepto, la imagen sigue ahí. Vamos a cambiarle de imagen. Miren, vamos a cambiarle de imagen. Ya no quiero que sea el 2, quiero que sea de repente el 3. Ok, quiero que sea el 3. Vamos a cerrarlo. Miren, tiene que cambiar de imagen. Un clic, acepta y cambio a la imagen número 3. Entonces, sí está funcionando. Bien, ahora lo que vendría a continuación es cambiar la imagen, que esto no sea estático, ¿no? Por ejemplo, yo he puesto la imagen y es estático, pero yo quiero que la imagen cambie según cambio acá, miren, acá mi barrita de desplazamiento, ¿no? La imagen le voy a poner acá en el color amarillo, voy a poner igual, voy a poner buscar V, lo mismo que hice con los demás, valor buscado va a ser el código, punto y coma, la tabla se llama datos, el nombre que le pusimos, punto y coma, la columna me parece que es la 8 o la 9, a ver, vamos a ponerle 9, punto y coma y falso, cierro paréntesis, enter, sí, miren la 9, ahí está, me está apareciendo exactamente, miren, según cambie esta columna, imagen, miren, el 1, el 2, el 3 y el 4, eso me va a ir apareciendo, miren. Ahí lo tengo. A ver, vamos a ver. Fíjense solamente acá en la imagen. Solamente en la imagen. Miren acá en el 001. Cambio. Miren, 2. Cambio. A ver, cambio. 4. Sí, me está funcionando perfectamente. Bien. Ahora lo que viene es. Miren, lo que viene es que nos agarre. Miren, que este 00.3.jpg me agarre de esta celda, que es la columna G y la fila 19, G19. Miren, voy a borrar esto, voy a dejar el slash invertido, y por acá voy a poner un ampersand. Miren, ¿qué es este? Esta I. ¿Cómo hacemos ese ampersand? Miren, acá en mi tecladito, a ver, voy a retroceder. Esto es para las personas que no saben, ¿no? Presionamos Shift y el número 6. Miren, ahí está esa I. Ok, se llama ampersand. Ahí lo tenemos. Shift y el número 6. Y les va a salir esta I que estamos observando. Luego de eso, para poder agarrar, para poder capturar ese valor de la celda, vamos a poner range. Miren, vamos a poner range. Entre paréntesis, comillas al centro, ponemos la G19. Ok, y al final punto value, o sea su valor. Vamos a ver si ahora sí trabaja. Voy a eliminar, miren, voy a eliminar este mensaje para no estar aceptando cada rato. Guardo. A ver, vamos a ir a verlo si ya funciona. Sí, vamos a cerrar esto primero, ¿ok? Cerramos esto. Y ahora sí, vamos a ver si cambia. Miren, voy a bajar. Miren, ya está cambiando, voy a bajar. Y ya me está funcionando perfectamente, ¿no? Pero acá hay un detalle. Miren, acá hay un pequeño detalle. Si yo me paso, miren, si yo me paso por ejemplo al código número 5, doy un clic, me va a lanzar un error. Miren, acá está el error. ¿Por qué me lanza un error? Porque el registro número 5, acá el registro número 5 no existe. Miren, solamente tenemos hasta el código número 4. El registro número 5 no existe y es por eso que acá me va a arrojar un error. Para solucionar eso, miren, nosotros tenemos que poner una pequeña línea de código. Nosotros tenemos que poner la instrucción onError goto, así se llama, ¿ok? Yo le voy a escribir por acá, miren, vamos a poner onError y vamos a poner goto. Bien, acá le vamos a poner una palabrita, cualquiera que ustedes quieran. Normalmente es errores, ¿ok? Miren, el onGoto básicamente activa el modo de manejo de errores. Siempre que ocurra un error inesperado, entonces esta palabrita que ves acá va a saltar. Ok, vamos a ponerle acá abajo. Miren, vamos a ponerle y 2 puntitos. Bien, miren, si ocurre un error, entonces va a venir directamente acá
Y todo lo que tú hagas acá abajo, este es lo que va a ejecutar en el error. ¿Ok? Si no existe un error, entonces va a ejecutar lo que está acá abajo. Bien, lo que está acá abajo. Entonces, vamos a ver. Bien, si existe, miren, errores, entonces podríamos decir un mensajito y le vamos a poner por acá registro, miren, mayúsculo, ¿ok? Registro no encontrado. Ahí lo tenemos, registro no encontrado. Vamos a guardar. A ver, vamos a guardar. Pero, no se olviden. Si cambia, si no hay error, va a venir acá, la primera línea. Y luego va a venir a la segunda línea. Y como tercera línea, para evitar futuros errores, ponemos exit sub, que significa que salga de la macro. O sea que hasta aquí llegue el código, ¿ok? Solamente llega aquí y aquí es final. Cosa que ya no baja, ¿no? Vamos a guardarlo y vamos a cerrar a ver si ya está solucionado. Miren, damos un clic atrás, normal, normal, pero nos vamos a pasar hasta 5. Miren, 4, normal, 5 y me arrojó un error. Miren, ya no me arroja el depurador de Visual Basic, sino me lanza este mensajito, ¿no? Registro no encontrado. Aceptamos. Pero tú vas a querer también que si no encuentre el registro, también me cambie de imagen, pero me pongo una imagen básicamente que no tenga ningún rostro, ¿no? Para lo cual yo acá ya tengo una imagen, miren, la imagen que les estoy mostrando acá, ¿bien? Esta es la imagen que no existe. Pero miren, yo le voy a copiar solamente el nombre, no hay. Selecciono, clic derecho y le copio. Solamente el nombre, ¿ok? Solamente el nombre. Para lo cual, miren, podemos hacer exactamente lo mismo. Podemos hacer copiamos todo esto. Lo copiamos acá abajito, miren, o sea, y acá en range, ya no le vamos a poner. Vamos a poner el nombre de la imagen. No hay .jpg. Y nada más. Miren, eso es todo. No hay .jpg. De esa manera, si hay un error, va a venir acá, te va a coger la ruta y acá te va a cambiar la imagen por esta que dice no hay. Vamos a probarlo. A ver, guardamos, venimos acá, miren, vamos a retroceder y nos vamos al número 5 que no existe. Me bota error, acepto y ya me cambió la imagen a algo que no existe, ¿no? Lo mismo, sigo avanzando, registro no encontrado y de esta manera van a poder controlar ese error, ¿ok? ¿Qué pasa? Miren, ¿qué pasa si yo acá manualmente pongo, por ejemplo, 3? Presiono Enter y la imagen no me cambia. ¿Por qué no me cambia? Porque la macro solamente se está ejecutando acá. Miren, solamente estamos ejecutando la macro en este desplazamiento horizontal. Pero si tú quieres que la macro también se ejecute sin necesidad, o sea, por ejemplo, acá pones el número 4, Enter, quieres que se ejecute ahí, entonces tendríamos que venir a empleados, ver código, nuevamente aquí mismo, pero vamos a ir ahora a la hoja 1. Acá a empleados, 2 veces clic en empleados. Aquí en general le vamos a poner worksheet. Miren acá arribita worksheet. Y a la derecha le vamos a poner change, ok, cambio. Lo que va a pasar acá, miren, voy a borrarlo de abajo porque no es. Este que diga change acá, change. Lo que va a pasar acá es que este código se va a ejecutar cada vez que note un cambio. Cada vez que escribas algo, que ejecutes algo, que presiones Enter, que borres un texto, cualquier cambio que note en la hoja se va a ejecutar. Pero yo quiero que me ejecute, ¿cuál? El nombre, miren, el nombre de mi macro que acabamos de crear. Seleccionamos todo, clic derecho, copiamos y acá mismo le vamos a pegar. Lo pegamos, miren. Este nombrecito se va a ejecutar, entonces cada vez que yo escriba algo. Miren, por acá voy a poner el número 2, presiono Enter y ya se ejecutó. Presiono 1, Enter y ya se ejecutó. Presiono 3, Enter, se ejecuta. Ahora lo que nos tocaría solamente es poner ya el diseño a nuestro, se podría decir, a nuestro formulario de personal, ¿no? A este le tenemos que ocultar al 3.jpg porque no, para nosotros no es un dato importante, ¿ok? En color, miren,
acá sin color y texto blanco. De esa manera, miren, desaparece. Bien, acá sin relleno. Bien, ahí lo tenemos. Lo que vamos a hacer acá, miren, está muy abajo, clic derecho, ocultar. Bien, estoy ocultando. Voy a poner, miren, para que tengan una idea. Acá está. A ver, no sé, creo que es el mismo. Lo tengo por acá, miren, buscador, para ver, para que puedan observar el diseño. Lo que tengo acá es un fondo. Vamos a poner ese fondito. Vamos a insertar formas y simplemente es una forma rectangular. Miren, esta rectangular. Lo vamos a poner por acá. A la fotografía, clic derecho, traer al frente. A este le vamos a cambiar el color sin relleno. Le vamos a poner ahí. Bien, lo vamos a dejar ahí. Lo que vamos a hacer ahora es, miren, cada vez que el elipse cambie de forma, 2 veces clic, formato de imagen. Y acá le ponemos 8 centímetros a cada uno, ¿ok? 8 y enter. Y ahí lo tenemos. Bien, lo que vamos a hacer ahora es, miren, a este le vamos a poner un fondo a la forma, 2 veces clic, formato de forma, relleno de forma, imagen y desde un archivo. Yo ya tengo la imagen acá en escritorio. Miren, acá lo tengo, creo que es este 2, miren, y ahí lo tengo, ¿ok? Luego de eso puse otra forma, acá, pestaña insertar, formas, y le puse acá con bordes redondeados, rectángulo con esquinas redondeadas. Un clic y más o menos hice lo siguiente, por acá. A este punto amarillo, para que no tenga mucho redondeado, más o menos le puse ahí. Relleno de forma, sin relleno de forma, contorno de forma, grosor un poquito más, podría ser ahí. A este le envío al fondo, clic derecho, enviar al fondo, y lo tengo abajo, ¿no? De esta manera. Bien, lo que ahora nos faltaría es también los textos, ¿no? Vamos a seleccionar estos textos, le voy a cambiar, a ver cuál podría ser. Ustedes pueden elegir el tipo de texto que quieren, por ejemplo este. Miren, acá también le voy a poner el mismo, me parece que es este. Sí, este mismo, ¿ok? El alto, miren el alto acá, 21, clic derecho. El alto, a ver, alto, vamos a tantear, le vamos a poner 25, enter. Me parece mucho todavía, le vamos a poner alto, le vamos a poner 20, ¿ok? Y acá mismo también clic derecho, alto, y le vamos a poner 20. Para que sea un poquito más pegado. Sí, a este más acá. Sí, acá también tenemos alto 20. Miren, le estoy cambiando el alto a las filas. Y este podría estar más acá, ¿ok? Este fondo que están observando, yo lo he bajado de internet. Ahora lo vamos a buscar, ¿bien? Vamos a cambiarle también a este de color. Le puse un amarillito, pero algo suave. Sí, ahí lo tengo, creo, ¿no? De esa forma. Bien, a ver, algo más que me estoy olvidando. También le pusimos por acá estos circulitos, ¿no? Estos circulitos también son formas. Pestaña insertar, formas, y acá, miren formas básicas, círculo vacío. Y con el shift, nuevamente con el shift, le traíamos de tal manera, ¿no? Un poquito más pequeño. Y lo ponía por acá. Relleno, a ver, un color no muy fuerte, contorno, sin contorno. Control C, control V, control C, control V, control C, control V y control C, control V. También venía por acá. Control C, control V, control C, control V, y lo traíamos acá, ¿no? Ahí lo tenemos. Ustedes ya lo ponen más ordenadito, ¿bien? Acá los textos, ahí le podríamos poner a la esquina, pero más pequeñitos, sí, definitivamente más pequeños, y no muy fuertes, ok, para que se diferencien, no muy fuertes. Bien, creo que ahí está bien. Luego de eso, a ver qué más, nos íbamos a la pestaña vista, y quitábamos las líneas de cuadrícula, encabezado y barra de fórmula. Bien, y de esa manera, miren, ya quedaba nuestro formulario más profesional, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es agregar un nuevo registro. Miren, yo voy a agregar un nuevo registro, ¿ok? Miren, ahí está, ya se ve más bonito, ¿no? Más profesional. Yo voy a agregar un nuevo registro. Voy a poner, por ejemplo, acá código 5. Voy a poner el tío Tech, por ejemplo, ¿no? Nombre, el tío
el tío, apellido Tech, por ejemplo, ¿ok? A ver, ya no sé ni qué poner en realidad, pero ahí está. Este era concatenar. Miren, concatenábamos el nombre, un espacio, el nombre, a ver, perdón. El nombre, comilla, espacio, comilla, punto y coma, y el apellido. Cerrábamos paréntesis y enter. Simplemente estamos concatenando. Vamos a poner edad, 30 años. Vamos a poner dirección, mi avenida. A ver, cualquier cosa, teléfono, cualquier cosa. Correo, tiotech@gmail.com. Y por acá, la imagen. Ojo, la imagen. Acá era muy importante. Bien, vamos a la imagen. Miren, por ejemplo, vamos a utilizar el PowerPoint. Bien, vamos a utilizar el PowerPoint. Miren, vamos a abrir un PowerPoint. Vamos a abrir, sea la imagen que sea con la que estén trabajando. Lo recomendable, si van a utilizar el círculo, el elipse, es que la imagen sea cuadrada para que no se deforme, ni tenga más ancho, ni tenga más alto. Eso es lo recomendable, ¿bien? Que la imagen sea cuadrada. Miren, vamos a utilizar el PowerPoint. Yo voy a insertar cualquier imagen, insertar imágenes a ese dispositivo. Y vamos a utilizar la misma imagen. Miren, la misma imagen que está en empleados, si no me equivoco. Así, acá está. Empleados. Podría insertar cualquier imagen. Por ejemplo, esta. Miren, esta es mi imagen con la que yo estoy trabajando en todos los documentos que tenemos acá. El mismo tamaño, ¿ok? Es el mismo tamaño. Entonces, vamos a buscar una imagen de internet. Miren. Vamos a buscar cualquier imagen de internet. Yo voy a poner caricatura. A ver, vamos a poner una caricatura. Vamos a poner, por ejemplo, a ver. Por ejemplo acá, ¿ok? A esta imagen. Le vamos a dar clic derecho, guardar imagen como. Y le vamos a guardar en el mismo, o en escritorio, en cualquier lugar. Mira, Maluma, ¿ok? Le damos Maluma. Le damos en guardar. Y le vamos a traer acá PowerPoint. Insertar imágenes, este dispositivo. Y vamos a buscar dónde han guardado. Miren, Maluma está acá en escritorio. Acá lo tenemos. A este Maluma le vas a hacer más pequeñito. Miren, le va a hacer más pequeñito. Y tienes que recortarle, miren, del mismo tamaño. ¿Ok? ¿Cómo logras eso? Miren, le voy a poner bordes a esto para que ustedes lo noten más. Bien, le voy a poner bordes. Ya, ahí para que lo noten. Ahora sí, esta imagen tiene que estar recortado del mismo tamaño. Miren, más o menos le pongo en el centro. 2 veces clic. Y nos vamos donde dice recortar. Acá, recortar. Y le recortamos exactamente el mismo tamaño. Tanto el alto y el ancho. Miren, ya ahí lo tengo. Ya esta imagen ya no se va a distorsionar porque tiene el mismo alto y tiene el mismo ancho. Le doy clic derecho, guardar como. Miren, guardar como. Clic derecho, guardar como. Y lo guardo en la misma carpetita, empleados. Acá, empleados. Y le voy a poner acá. Formato de intercambio de archivo JPG. Ok, JPG. Y si gustan, le ponen un nombre. Le pueden poner cualquier nombre que deseen. Pero ojo, tienen que ponerlo aquí mismo. Ok, aquí tienen que poner el nombre. Pero yo les recomiendo que sigan la secuencia para que no tengan problemas. Miren, este vendría a ser el 005. 005, miren, 004, 005. Guardo. Y acá en Excel ya le pongo el 005.jpg enter. Ahora sí. Si vengo acá, miren, 1, 3, 4 y acá viene la imagen que acabo de agregar, 5. Miren, ahí está. Y de esta manera ya agregué un nuevo registro tal y como estamos observando. El siguiente registro, que es el 6, ya no existe, ¿ven? ¿Ok? ¿Por qué? Porque no hay código 6. Bien, y eso sería todo. Te voy a dejar, miren, esta imagen también lo pueden cambiar. Lo pueden cambiar, miren, yo lo descargué. Puse por acá foto, fondo. Por ejemplo, miren, fondo azul. Vamos a poner un fondo azul. Nos vamos a herramientas. Le puse en tamaño grande. ¿Ok? Elijan cualquiera. Miren, por ejemplo, algo rápido. Podría ser este, por ejemplo, miren. ¿Ok? Miren, le doy clic derecho, copiar. Me voy acá al mismo PowerPoint, lo pego. Y le vamos a recortar. 2 veces clic. Nuevamente la herramienta recortar. Y le vamos a dejar más o menos. Calculando podría ser ahí. Miren, ahí podría ser. A esta imagen, clic derecho, guardar imagen como.
en escritorio, vamos a poner fondo azul. Y acá vienen 2 veces clic, formato de forma, se van a relleno de forma, imagen, y desde un archivo y lo buscan. Miren, acá está. Este es el nuevo, ¿ok? Bueno, no me parece muy simpático, pero ya lo tenemos ahí, ¿no? El anterior, ¿cuál era? El anterior era algo más suavecito, ¿no? Este de acá. Sí, ese me parece mejor, ¿no? Y eso sería todo. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden comentar este mismo vídeo para yo responderles. No se olviden de suscribirse a su canal El Tío Tech y nos vemos en el próximo vídeo.